hay un brillo, ternura, vida, perfume y luz. Onda serena del claro río, ese eres tú. Onda serena del claro río, ese eres tú. Huérfano triste, a quien la tumba todas sus glorias arrebató. Tú eres la cuna de mis amores y yo el ataúd. Eso, arriba esas palmitas, vamos. Esas palmitas por nuestra música yacuchana. Eso. Huérfano triste, a quien la tumba todas sus glorias arrebató. Huérfano triste, a quien la tumba todas sus glorias arrebató. Tú eres la cuna de mis amores, yo el ataúd. Tú eres la cuna de mis amores, yo el ataúd. Ay, 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 esa tu indolencia me mata, aunque tengas dueña, no importa, así con tu dueña te quiero. Ay, 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 esa tu indolencia me mata, aunque tengas dueña, no importa, así con tu dueña te quiero, así con tu dueña te adoro. Muchas gracias. Bien, señor gobernador Carlos Rúa, autoridades aquí presentes en esta bonita noche, es un honor para nosotras estar aquí haciéndoles escuchar nuestra música yacuchana, que es lo que más amamos hacer. Decirles también que hay tantos jóvenes talentos, jóvenes promesas que con orgullo llevamos identificándonos nuestra música yacuchana. No dejarlos en el olvido, por favor. Y bien, Adesita, ¿qué otra música hemos preparado para esta noche? Bueno, nuevamente agradecerles por la invitación al 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Yacuchana, en la que, bueno, estamos presentes aquí, su dúo Flores de Huamanga, interpretándoles, bueno, hermosos huaynos que, bueno, a nosotras nos representa mucho y lo acogemos con mucho cariño. Bueno, a continuación vamos a interpretarles, pues, una música, una canción que la llevamos desde que la escuchamos, la hemos interpretado quizá en las oportunidades que hemos tenido, puesto que es el tema de un gran compositor, maestro nuestro, que nos ha inculcado desde que lo hemos conocido humildemente, nos ha formado como dúo y pues hoy estamos aquí, después también, ¿no? Hemos quizá pisado algunos grandes escenarios, concursos, gracias a él y a sus orientaciones. Y bueno, en esta oportunidad vamos a cantar esta canción, Por Siempre, de Carlos Falconi Aramburú. Como quisiera estar a tu lado,
es lo que me atrae. Ahora no puedo estar sin ti, vida. Mujer bendita, extraño tus besos, porque la vida me niega tus labios. Vuelve mi vida, vuelve conmigo. Quiero ser tuyo esta vez por siempre. Vuelve mi vida, vuelve conmigo. Quiero ser tuyo esta vez por siempre. Recuerda, amor, todo por mí has dado. Sabe el camino, lo sientes, mi bella. Y con este tema queremos saludar también a nuestra gran amiga Gloria Falconi. Mujer bendita, extraño tus besos, porque la vida me niega tus labios. Vuelve mi vida, vuelve conmigo. Quiero ser tuyo esta vez por siempre. Vuelve mi vida, vuelve conmigo. Quiero ser tuyo esta vez por siempre. Recuerda, amor, todo por mí has dado. Sabe el camino, lo siente mi pecho. De nuevo quiero estar a tu lado. Los dos juntitos esta vez por siempre. De nuevo quiero estar a tu lado. Los dos juntitos esta vez por siempre. Los dos juntitos esta vez por siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Marquito también. Muchas gracias al dúo Flores de Huamanga. Bien, ¿saben quién está sirviendo el café ayacuchano? Es la hija de Manuel Zaprado. En estos momentos vamos a pasar prácticamente como un buffet a todas las personas que honran con su presencia aquí en este hermoso auditorio del Colegio Mariscal Cáceres. Siempre felices, damas y caballeros, con este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. ¿Dónde estará Jorge Altamirano Jauregui? Esté listo, porque se está filmando este gran acontecimiento artístico gracias al talento de ese gran compositor de maíz, Carlito Guamán, quien radica en esa tierra de México, en esa tierra de famoso Cantinflas y María. Bueno, ahora tengo la oportunidad, 15 años de labor interrumpida. Es una muñeca, es una chica muy linda, es una chica que cantó con motivo del Día de Huamanga, con motivo del Día de Fiestas Patrias, también en el Club Departamental de Ayacucho y en el Teatro Municipal de Lima. Señoras y señores, aquí está en vivo y en directo una gran artista, Carmen Sofía. Adelante. Carla Sofía, un fuerte aplauso para Carla Sofía. Adelante, Carla Sofía. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Es un honor poder estar en esta noche tan especial homenajeando la música ayacuchana. Gracias a quienes hicieron posible este hermoso homenaje, gracias al maestro Carlos Guamán también por la invitación y por la convocatoria. Vamos a iniciar con un hermoso yarabí, género que me permitió llegar hasta una etapa regional en el Festival de la Canción Ayacuchana y ganar también dicho festival. Para ustedes, con mucho cariño, Pajarillo Carcelero junto a Marco Taipe.
dentro de tu corazón. Vamos con esa fuguita. Eso. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es la que pronto se acaba, es la que presto culmina. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es la que pronto se acaba, es la que presto culmina. Es una vela encendida que leve viento lo apaga, que leve viento lo apaga. Es una vela encendida que leve viento lo apaga, que leve viento lo apaga. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. Y nuevamente feliz día de la canción ayacuchana, este género tan hermoso que nos enorgullece tanto como ayacuchanos y como peruanos. Y con esta canción yo me despido. Quiero dedicarle esta canción al huayno ayacuchano, composición del maestro Rómulo Melgar Vázquez. Para ustedes, tributo. El fulgor de los luceros en el cielo de las noches de Huamanga es el fulgor sempiterno de la canción ayacuchana. Legado de nuestros padres, anónimos y geniales creadores, grandes cantores y poetas, bohemios y guitarristas, bohemios y guitarristas. Egregios maestros fueron, forjadores de armonías y ensueños, joyas de amor engarezadas al corazón de nuestro pueblo. Un pedestal fulgurante en la memoria del tiempo. Honor y gloria a ellos, eternos en la historia, eternos en la historia. Tributo al huayno ayacuchano, composición del maestro Rómulo Melgar Vázquez. Con mucho cariño para ustedes. Dulce y tierno es el huayno, cual gorjeo de palomas en su nido. Es el zorzal que anuncia que va naciendo el alba. Es el cóndor en su vuelo, desatando
del Huayno ayacuchano. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Marco Taipe. Muchas gracias. Muchas gracias por los 15 años de labor ininterrumpida de esta gran artista, Carla Sofía. Señoras y señores, nos trasladaron en esta oportunidad a la tierra de José María Arguedas, la tierra de la pradera de los celajes, la tierra de Pacucha, esa tierra de José María Arguedas. En esta oportunidad vamos a tener la inmensa satisfacción de escuchar al dúo Canto Eterno. Canto Eterno con los hermanos Guamán y el aplauso de todos ustedes. Con ustedes, Canto Eterno de la provincia de Andahuaylas. Hola, sí. Un micro más. Falta un micro. Un micro más. Sí, sí. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. Hola, sí. La segunda voz, un poquito más de peso. Sí, hola. La primera voz. Sí, hola. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Sí. Hola. ¿Están de frío? Muchas gracias por esas palmas. Somos el dúo Canto Eterno de Andahuaylas y para nosotros es un día muy importante porque es la segunda vez que nos presentamos acá en la ciudad de Huamanga, a pesar de hacer música yacuchana de hace unos 22 años, me parece. Entonces, en esta vez solamente vamos a cantar con nuestros amigos y gracias a Marquito en la primera guitarra, un gran maestro. Un gran valor de la música ayacuchana. Hola. Para todos ustedes, esta canción, este día, el día de la canción ayacuchana. Y nos acompañan con las palmas. Arriba las palmitas, que se sienta la alegría. Que se escuche esas palmas. Arriba Huamanga. Con sentimiento, el dúo Canto Eterno de Andahuaylas. Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando?
yayuayuyuayuita yawartawakan yananchinkapti yawartawakan yananchinkapti. ¡Que viva la música yacuchana! Muchas gracias, gracias por esas palmas. Quiero agradecer bastante al profesor Carlos Huamán López, a Normita, muchas gracias por la invitación, y a tantas personas que nosotros estamos muy agradecidos, especialmente o personalmente yo, ya que cuando estuve con el COVID, todos los compañeros artistas han estado ahí pendientes. Gracias Normita, gracias al profesor Carlos Huamán, a nuestro gran amigo Julio Humala, a Walter Humala también, que nosotros lo seguimos pues desde pequeños, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un tema que siempre nos ha gustado a nosotros también. Esa canción de Carlos Huamán López. Para todos ustedes, leños. Leños fuimos del amor en el incendio, leños de la culpa humilde de nuestras almas, disparadas hojarascas, ahí eso fuimos, bajo el manto fantasmal de la borrasca. En el camino se vuelve a amar con la fuerza de la montaña. Restos de amantes lejanos que en el camino perecieron conquistando labios de flores. Retoñados en el camino se vuelve a amar con la fuerza de la montaña. Como leños retoñados en el camino se vuelve a amar con la fuerza de la montaña. Vamos así, esas palmas. Arriba las palmitas, que se sienta la alegría. Arriba las palmas. Vamos así, sí, Rolando Carrasco, un abrazo hermano. Mi pecho es un ataúd de amores muertos, y en el llanto taladrón grietas dolientes, porque amo tanto dolor y tanto olvido, porque pregunto por qué si te amo tanto. Como leños retoñados en el camino se vuelve a amar con la fuerza de la montaña. Muchas gracias. Gracias amigos. Unita más. Muchas gracias a estos hermanos de Andahuelas,
la tierra que prácticamente uno de Talavera, San Jerónimo, hasta Andahuela se pasea con un sol 30. Y aquí 2 soles, imagínense, en esas chatarras. Señoras y señores, nosotros continuamos con este espectáculo y vamos a tener la oportunidad de trasladarnos a esa linda tierra del Mercurio, Huancavelica, cosa delicada. Señoras y señores, aquí viene la gran agrupación artística del hermano departamento de Huancavelica, Luz de Luna. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos de Huancavelica, Luz de Luna. Eso, aplauso para Luz de Luna. Ojalá que ahora que viene el profesor Pedro Castillo Terrones para rendir cuentas a todo el Perú los 100 días de su labor como presidente de la República. Ojalá de Aquisito, Huancavelica hasta Ayacucho llegue la línea férrea y de Ayacucho hasta el Cujo vaya la línea férrea. Señoras y señores, Julito Humala en la guitarra para el dúo Luz de Luna. Fuerte palma para Luz de Luna. Huancavelica, qué linda muñeca. Muy buenas noches, lindo y maravilloso público, generoso y muy contenta, feliz de estar en esta hermosa tierra de Ayacucho, digna de ser conocida a nivel del mundo. Desde Huancavelica les traigo un cordial y cariñoso saludo, con muchísimo cariño, para compartir con ustedes este magno evento en el cual estoy muy agradecida a la comisión organizadora y por supuesto al gobierno regional. Muy bien, quiero compartir con ustedes un temita que lleva por título Quiero volver a mi tierra, con mucho cariño para todos ustedes. ¡Eso! ¿Dónde están las palmitas? Vamos ahí, estamos de fiesta, señores. Ayacucho, para el mundo. Cuando volveré a mi tierra, quiero volver a mi tierra, quiero recorrer sus calles, calles donde crecí, quiero ver sus quebradas y sus praderas. Cuando volveré a mi tierra, quiero volver a mi tierra, quiero mirar su cielo y contemplar la luna, bajo la luna. Quiero ver a mi viejita que solitita está, dicen que está llorando por la falta de papá. Si tú me ves cantando, canto por no llorar, porque extraño a mi madre y en mi tierra quiero estar. En Huachos, Castro Virreina, Huancavelica, cuando estoy lejos de ti, te añoro, y a ti, madre linda, todo mi amor. Gracias, Ayacucho. Vamos con las palmitas, arriba las manitos, eso. Cuando volveré a mi tierra, quiero volver a mi tierra, quiero recorrer sus calles, calles donde crecí, quiero ver sus quebradas y sus praderas. Cuando volveré a mi tierra, quiero volver a mi tierra, quiero mirar su cielo y contemplar la luna bajo la noche bella de primavera. Quiero ver a mi viejita que solitita está, dicen que está llorando por la falta de papá.
Gracias, lindo público, maravilloso Ayacucho, por acogerme en este magno evento, el cual estoy muy agradecida. Muy bien, ahora quiero compartir con ustedes un temita de un personaje ilustre para ustedes, porque tiene grandes composiciones muy sentidas. Vamos a seguir cantando al amor, a la tierra y ahora al amor. Este temita quisiera preguntar. A ver, ¿dónde están esas palmitas? Vamos, para no enfriarnos. Gracias, eso. Quisiera preguntarte, amor, si aún en tu memoria vivo yo, si aún bajo la sombra arde un vestigio de luz. Quisiera preguntarte, amor, si aún bajo la sombra arde un vestigio de luz. Quisiera preguntarte, amor. Amor, yo olvido y amor. Quisiera preguntarte, amor, de la calle que inventamos los dos, con un fuego de día, con un fuego de noche, solamente para los dos, con un fuego de día, con un fuego de noche, solamente para los dos. Quisiera preguntarte, amor, si aún en tu memoria vivo yo, si aún bajo la sombra no está el olvido. Con mucho cariño para Ayacucho. Pedernal explosión del sol, dice aún me ama esa alondra de azul. Cansada ya mis alas en el árbol del alma, solo sombra del viento soy. Cansada ya mis alas en el árbol del alma, solo sombra del viento soy. Amor, yo olvido y amor. Quisiera preguntarte, amor, si aún en tus brazos despierta mi soñar, si aún el reloj labriego arde en tu corazón las retamas que un día encendí, si aún el reloj labriego arde en tu corazón las retamas que un día encendí. Quisiera preguntarte, amor, de la calle que inventamos los dos, con un fuego de día, con un fuego de noche, solamente para los dos, con un fuego de día, con un fuego de noche, solamente para los dos. Gracias, maestro Carlos Guamán, por este hermoso tema. Gracias, lindo público. Felicidades. Arriba, Huancavelica, gracias. Gracias, Luz de Luna. Un saludo muy respetuoso, como quien dice, la expresión concreta, actividad concreta, menos política estéril. Felicitamos a la señora vicegobernadora de la región de Ayacucho, Gloria Falconet Zapata, quien siempre se ha preocupado por este 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana.
Congratulaciones y gratitud a la vicegobernadora, señora Gloria Falconi Zapata. Señoras y señores, y ahora viene, siempre con la guitarra de Julito Humala, una gran sorpresa, Urpicha del Perú. Y a Icuchaco, mamita, bienvenida, Urpicha del Perú. ¡Vamos! Con cariño, por el Día de la Canción Ayacuchana. Gracias por la acogida, Huamaca. Pregunto al viento, ¿de dónde vienes? Tal vez en su caminar haya encontrado a una madre llorosa y triste, buscando entre los hichos Carihuahuanta, temblando como las hojas envueltas en llanto. Surgen mil rayos, tronando sordos, rompiendo en mil pedazos copos de sangre, partiendo cristales de frías burbujas, peñitas de sangre india por su justicia, envuelta en su guipala de lucha humilde. Y a nada queda, todo es silencio, hasta los bellos tejuelos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que perecieron luchando solos, cargando Golgota arriba su tapia amiga. Cuánto dolor te han ingerido, ay mi Ayacucho, pero un día Lázaros nuevos resucitarán y los tejuelos que se ausentaron volverán a llenar tus tejados de alegres signos de paz y felicidad. Y a nada queda, todo es silencio, hasta los bellos tejuelos se ausentaron. Solo se sienten quejidos tristes de aquellos que perecieron luchando solos, cargando Golgota arriba su tapia amiga, cargando Golgota arriba su tapia amiga. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigos. Hoy día, en el Día de la Canción Ayacuchana, quiero agradecer la invitación a la Comisión Permanente Organizadora del 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Quiero decirles, como parte de este congreso, hemos aprendido bastante, entender que la música ayacuchana no solamente es la música huamanguina, tenemos la música de las provincias, tenemos el pumpín, el jachua, el jarawi, la danza de tijeras, la guailía, una infinidad de géneros. Felicitaciones a la comisión organizadora, han tocado temas puntuales muy importantes y mucho que aprender. La canción que les acabo de interpretar de la pluma del señor Carlos Flores, una canción que ha marcado parte de nuestra historia, parte de esa fuerza que tiene el huayno ayacuchano. Por algo no somos pues la cuna de la libertad americana, pero también tenemos las canciones de esperanzas.
Y una de ellas es este tema que lleva por título Para Chasca, de las letras de don Walter Humala. A ver si nos acompañan con las palmas. Porque un artista tiene que cantarle a su pueblo. Deja que cante el silencio del alma. Deja que calle el torrente del río. Que el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Que el corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Te hablará de un mundo aún en capullo, donde el pan no sabe a dolor ajeno, donde los niños retosan entre las flores, niña, donde los niños retosan entre las flores, niña. ¡Vamos ahí! Muchas gracias a los ponentes. Gracias a quienes suman para dar a conocer nuestra música ayacuchana. Gracias, Café Ayacucho. ¿Será que nada tengo para darte? Que en esta canción se va toda mi alma. Y en sus pinos aurorales hallarás tu signo, niña. Y en sus pinos aurorales hallarás tu signo, niña. Te brindo mi alma y mi fe, tómalas. Te brindo mi esperanza, tómalas. Mi razón y mi pasión, tómalos, que un día te han de servir. Chasca, chasca. Muchas gracias. Gracias. Uno, dos, tres. Señoras y señores, seguimos este gran espectáculo con la venia de Julito Humala para anunciar Yuli del Perú en escena en ese 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Gracias a Carlos Gomán, gracias a los hermanos Walter y Julio Humala, a la señora Sila y Yanes, que han hecho todo lo posible por ser 3 días de labor ininterrumpidas. Señoras y señores, en escenario, Yuli del Perú. Muy buenas noches. Feliz día de la canción ayacuchana. Huamanga Plaza, Bombanya Tojiachka, Huamanga Yachtati, Balanya Parachka, Chaipa Chaupi Champi, Pipiwan
yachkan Shaipa chawpi chawpis Imusinpi wanyuchkan Wamanga llaylata Yawarta waqachkan Uchuypa hatunpas Rantina llankasqa Warmipa haripas Olhipaqmi kasqa Solo el guamanguito que no tiene precio Cuando hay peligro ofrenda la vida El hombre andino que no tiene precio Cuando hay peligro ofrenda la vida Y me acompaña con las palmas El hombre andino El ayacuchano, el apurimeño, el huancabalicano, que no tiene precio. Cuando hay peligro, ofrenda la vida. Yuli del Perú. Guasiqui puncupi Retama plantas hay Guasiqui puncupi Retama plantas hay Honjaya wapiki Wanyuya wanyuya Yuyari wapiki Sisaiga sisamka Honjaya wapiki Wanyuya wanyuya Yuyari wapiki Sisaiga sisamka Honjaya wapiki, wanyuya wanyuya, yuyari wapiki, sisaiga sisamka. Honjaya wapiki, wanyuya wanyuya, yuyari wapiki, sisaiga sisamka. Muy buenas noches. Agradecer por la invitación y felicitar también por la organización. No es fácil hacer un evento como este. Provengo del departamento de Apurímac, de la provincia de Antabamba. Y con cariño, esta noche, en el Día de la Canción Ayacuchana, quiero ofrecerles mi corazón, mi canto y mi alma a través de mi música, a través de mi humilde canto. Dice el siguiente tema, Lejos de mi madre. Mamá yay, mamá yay, sumakuya kuskai, mamá. No hay amor más bonito como el que siento por ti. Orjun hasa guayay chu hamya marima mayayda. Orjun hasa guayay chu hamya marima mayayda. Yakunya mandanga niniti si mi chalamba suyay kunki. Mikuya mandanga niniti si mi chalamba suyay kunki. May pirah kuyay mamaya kay pipuniwal kanayba. May pirah kuyay mamaya
es vivir lejos del amor, lejos de una madre. Y llórame esa guitarra, Julito Humala. ¡Vamos! Julie del Perú. Al Tumpauaj, al Kunchayan, Cartachaita, al Babuan. Al Tumpauaj, al Kunchayan, Cartachaita, al Babuan. Cartachaita, Paspaiki, Chainauna Waiki, Wakamningi, Wakapitika, ya, Kipitika, Chainauna Waiki, Wakamningi. Totora mana sombra yu, ishida mana ya tuyu. Totora mana sombra yu, ishida mana ya tuyu. Ay, vida, vida mía, yukari mana mama yu. Ay, vida, vida mía, yukari mana mama yu. Y me acompañan con las palmitas. Totora mana sombra yu, ishida mana ya. Totora mana sombra yu, ishida mana ya tuyu. Ay, vida, vida mía, yukari mana mama yu. Ay, vida, vida mía, yukari mana mama yu. Gracias, gracias Julito, muy amable, gracias. Junior del Perú, el señor Eloy Valverde, Hola. director del Desert Tour, ha sido reconocido por nuestro vicegobernador por este gran acontecimiento de este festival grande que se está realizando. También nos anuncian que el ómnibus que está listo para partir a Lima está esperando a algunos artistas que están ya terminando su debut aquí en este espectáculo. Señoras y señores, falta lo más esperado por todos nosotros, Walter y Julio Humala, unos instantes más ellos. Y ahora viene Coracora, de la tierra de la Virgen de las Nieves, de la tierra de Berta Barbarán. Señoras y señores, aquí está María Guamaní, adelante, con el marco musical de Julio Humala. Apu San Cristóbal. Adelante, Coracora, Apu María Guamaní. Andorcunca. Apu Sara Sara. ¡Vamos a mi tierra! A traer esos tonos bravos. ¡Eh! ¡Puerta, puerta! ¿Y dónde están esas palmas locas? ¡Ole! ¡Ole!
gracias por esta gran oportunidad de estar en el 7º Congreso de la Canción de la Música Yacuchana. Desde el sur, mi canto para ustedes. Este tema que he interpretado, orgullosamente lo tengo que decir, que es de la pluma de un coracora, Walter Humala. Por supuesto, él es el que se ha inspirado este hermoso tema, Toro Jaticha. Gracias, Julito. Tenemos una infinidad de artistas. Gracias, hermanos. María Guamaní de Coracora, para ustedes. Gracias, María Guamaní de Coracora, de Berta Barbarán. Bien, señoras y señores, el tiempo apresura y ahora vamos a tener la oportunidad de presentar a Elizabeth Olivera de la región Abancay, Apurímac. Vamos, Elizabeth Olivera, en escenario con el marco musical de la primera guitarra de Julito Humala. Adelante, Elizabeth Olivera. Este es el gran suceso que se está realizando aquí en el local del Colegio Marical Cáceres. ¿Dónde está Elizabeth Olivera? De la tierra de Tulio Loza. Adelante, Elizabeth, te escuchamos con mucho cariño. Un fuerte aplauso para Elizabeth Olivera de Abancay, Apurímac. Vamos, eso. Aplausos guamanguinos. Muchas gracias, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Quiero aprovechar para agradecer a los miembros del comité organizador del 7º Congreso de la Música Yacuchana. De igual manera, a quien siempre tiene que aportar por la cultura, la Dirección Regional de Ayacucho. Y a Dircetur, que vi como hormiguita a cada uno de sus trabajadores. Para ustedes, con mucho cariño, desde la tierra de Tulio Loza, Abancay, con ustedes, Elizabeth Olivera, y por primera vez con el maestro Wilber Tamayo, para todos ustedes. Buena, Wilber. Viva el taparaco de Abancay y el Chaple de Ayacucho, hermana. Adelante, Elizabeth Olivera. Muchas gracias. Y quiero también agradecer a cada uno de ustedes, estimados participantes, colegas artistas, público en general y Ayacucho, que te llevo en mi corazón. Voy a dedicarte 2 temas, uno de mi tierra y el otro en homenaje a la canción ayacuchana de vuestra tierra. Pueblos hermanos, para todos ustedes, con mucho cariño, desde el fondo de mi corazón. Vamos, maestro. Para cada uno de ustedes, hay más calicanto. Hay más calicanto chapi. Sausimal kicha. Hay más calicanto chapicho y sausimal kicha. Hay más calicanto chapicho y sausimal kicha. Hanyamia chayuchkanki no papa pidallaita. Hanyamia chayuchkanki no papa pidallaita. Orgullos y vanidades no duran eternidades. Orgullos y vanidades no duran eternidades. Tan solo con la muerte seremos todos iguales. Tan solo con la muerte seremos todos iguales.
Queremos esos aplausos. Árbol de sauce solitario, solo tú sabes la vida que llevo. Ay, mascal y canto, solo tú sabes mi sufrimiento. Orgullos y vanidades no duran eternidades. Orgullos y vanidades no duran eternidades. Tan solo con la muerte seremos todos iguales. Tan solo con la muerte seremos todos iguales. Esas palmas arriba, vamos. Huamanga. Mamá y guachahuasca y anajaracha. Uchucha y manta, yanayuhkan naipa, yanayuhkan naipa. Mamá y guachahuasca y anajaracha. Uchucha y manta, yanayuhkan naipa, yanayuhkan naipa. Muchísimas gracias. Es un tema de mi tierra, Abancaycito, para cada uno de ustedes. Y la siguiente canción viene dedicada a la música yacuchana. Representa y significa mucho para mí, porque perdí en un trágico accidente muy violento a mi querida madre. Canto a mi madre y canto de las madres a sus hijos. Mamacha de las Mercedes, como un canto de esperanza. Penas que arrastran mi alma me están matando. Penas que arrastran mi alma me están matando. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Unos a otros se matan sin compasión. Unos a otros se matan sin compasión. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Unos a otros se ofenden sin compasión. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? En el telar de la vida, ¿quién no ha sufrido un dolor? En el telar de la vida, ¿quién no ha sufrido un dolor? Pero para sufrir tanto, eso sí que no y que no. Pero para sufrir tanto, eso sí que no y que no. Ay, Ubaldo, Ubaldito, ay, Manuelcha, Manuelito,
como el vientecito te volaste. ¡Arriba la palma! ¡Ay, Jubaldo, Jubaldito! ¡Ay, Manuelcha, Manuelito! Como el vientecito te has ido, como la Paquita te volaste. Muchas gracias para todos ustedes. Un ratito, Elizabeth, hermano Tamayo, de esa linda tierra, a nosotros los manguinos nos dice, cual pasó a Guarmigusto hasta la muerte. Pero nosotros hemos escuchado una exposición maravillosa. Te felicito, hermano Tamayo. ¿Y a ustedes qué le dicen a los sabanquinos? Muchas gracias, hermanos. Estamos tremendamente reconocidos. Jorge. Reconocidos con el gobierno regional de Ayacucho. Bueno, te voy a responder, oye. Antacho no cagagani. Antacho. A los antachos nos dicen secos, secos, porque antes la bailía, esta que se baila hoy hasta romper el piso con las botas desde la rodilla para abajo, bailábamos con las hojotas hechas del cuero de la llama, por eso secos. Y a las sabanquinas les dicen piqui chiquis. No confundir con otro que es fácil chiquis. No. Gracias. Cuidado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, hermano Tamayo. Y los artistas se acomodan. Y ahora, en este escenario, suben los hermanos Garrafa. Vamos, muchachos. Están acomodados sus instrumentos porque ellos se preparan muy bien. De la provincia de Grau, departamento de Apurímac. Con ustedes, estos talentosos artistas, los hermanos Garrafa. Un fuerte aplauso de este lindo y gran público ayacuchano. Hermano Garrafa en escena. Buenas noches, amigos Ayacucho, ¿cómo estamos? Tenemos que estar alegres. Tiene que la alegría desbordarse. Acá estamos también nosotros, el conjunto Apurímac, las hermanas Garrafa, Valenzuela, en esta fecha tan importante para Ayacucho, que es el Día de la Canción Ayacuchana. Y realmente nos sentimos muy contentos de poder compartir este momento con todos ustedes y con grandes artistas que han pasado por este escenario. Esta vez queremos cantarles temas que traemos desde nuestra tierra, Apurímac, de Yanira. Bien, Rocío, a ver, lo estamos viendo un poco fríos, a ver qué dice Ayacucho, qué dice Huamanga, ¿cómo están? Claro que tiene que estar bien, que se note la alegría. A ver, se note la alegría. ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? Eso, y no sabemos quién manda en casa también, ¿eh? Claro que sí, queremos ver ahora quiénes son más. Bueno, felicitar a la comisión organizadora, al gobierno regional de Ayacucho, a DIRCETUR y a la comisión organizadora del Congreso de la Música Ayacuchana. Siempre vamos a estar predispuestos a apoyarlos. Así es. Vamos a ir entonces, siempre con esa alegría, y nos acompañan con esas palmas. Vamos a ver, vámonos. Bye.
Muchas gracias. Apurímac también presente en esta oportunidad. Claro, somos una cultura casi homogénea, digamos, y tenemos que estar siempre unidos. Estos momentos tienen que ser los puentes que nos unen a los ayacuchanos y apurimeños. Quiero permitirme primeramente saludar y agradecer la acogida a través de la vicegobernadora del Gobierno regional, la señora Gloria Falconi, una persona muy entusiasta en apoyar al tema cultural. Un abrazo. Y a través de ustedes, muchas gracias. A ver esas palmas, que se escuche las palmas para esta mujer aguerrida y trabajadora. Así es. Bien, ahora sí quiero permitirme. El día 3 de noviembre ha estado de aniversario la bella provincia de Abancay. Para ellos un saludo. Y el día 4 de noviembre también hemos celebrado un aniversario más de creación política de mi hermosa tierra, la provincia de Grao. Bueno, yo les pido disculpas, pero sí tengo que saludar a través de este medio a todos los abanquinos y grauinos. Hoy vamos a dedicarles un toril que ya pertenece a un espacio regional, a estas regiones musicales entre Apurímac y Cusco. Así es, amigos. Y bueno, seguramente todo este tiempo hemos estado distanciados, pero queremos aprovechar ahora esta oportunidad, después de mucho tiempo también, para alegrarnos con ustedes y los invitamos a bailar. A ver, calentaremos cuerpo, ¿verdad? Ahora sí.
Bien, qué lindo el Jawachan de estas lindas Abancaycito. Normita Cuenca, qué feliz Norma Cuenca, la reina del charango, cantando y aplaudiendo. Otrito dice, Otrito, a ver, ese otro, estas lindas chicas, ¿cómo te llamas, mamacita linda? Bueno, mi nombre es de Yanira. ¿Qué fecha es ella es Rocío. ¿Qué fecha es Abancay su día? Abancay es el 3 de noviembre. Qué bien. ¿No? Yo conozco esa linda tierra de Abancay, cálida, hospitalaria, como este público. Un fuerte aplauso para los hermanos Garrafa de Abancay, Apurímac. Bien, Normita Cuenca y Silly Llanes han subido al escenario para invitarlas a una tercera canción. Adelante los hermanos Garrafa. Muchas gracias, amigos. Bueno, nosotros siempre complacidos de interpretarles unos temas más. Bueno, en este caso vamos a hacer un carnavalito al estilo de nuestra tierra, Apurímac, con mucho cariño para todos ustedes, para esta linda tierra, Ayacucho. Y bueno, también quiero permitirme saludar a un gran amigo ayacuchano, Ciro Eleña. Un saludo para él. Asimismo, para todos nuestros amigos artistas de diferentes lugares que se han dado cita en este congreso de la música ayacuchana.
ven esta linda pareja, un fuerte aplauso. No se ven esta linda familia, los hermanos Garrafa, todavía un momentito. La verdad que estamos muy emocionados y un saludo muy cordial al vicepresidente ejecutivo de la celebración del Bicentenario. ¿Dónde está Miguelito Figueroa Soto? Miguelito Figueroa Soto, un gran expositor, una persona muy admirada que está siendo prácticamente la programación para celebrar el Bicentenario de la gloriosa batalla de Ayacucho. Nuestro saludo muy cordial a Miguelito Figueroa Soto. Señoras, señores, este programa continúa en homenaje al 7º acontecimiento de este gran Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana. Nuestra admiración y respeto a los hermanos Walter y Julio Humala. Bueno, sigue esta gran caravana artística de este gran suceso de nuestra tierra ayacuchana. Ojalá que Papá Dios, nuestro Jesús Nazareno, prodiga, siga haciendo un milagro para que Ayacucho no sufra más de esta pandemia que ha hecho tanto daño. Bien, Mary Rodríguez en el escenario. Un fuerte aplauso para esta encantadora Mary Rodríguez, una chica lindísima de la tierra Cuanta. Adelante, fuerte aplauso para Mary Rodríguez. Muchísimas gracias. Ya casi llegando a la parte final. Y feliz día de la canción ayacuchana. Como ayacuchanos debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra música que recorre prácticamente continentes. A ver, maestro. Muchísimas gracias, maestro Tamayo, por su guitarra. Vamos. Y yo no le temo a la muerte, temo dejarte tan triste. Y yo no le temo a la muerte, temo dejarte tan triste. ¿Cómo cambiar tus caricias por esta fría sepultura? Horrible en esta inercia, en vez de estar a tu lado. No permitas que mi cuerpo se quede sin movimiento. No permitas que mis ojos se queden sin tu sonrisa. Nunca permitas que mis labios se queden sin tus dulces besos. Nunca permitas que mi mente se quede sin tus recuerdos. Vamos con esa guitarra. Y si esto sucede algún día, te ruego no andes llorando. Cuando esto ocurra, amor mío, te ruego no desesperes. Y que viva Ayacucho, señores. Si esto sucede algún día,
duele no poder enjugar tu llanto. ¿Qué hago, Dios mío, para evitar tanta angustia? ¿Qué hago, amor mío? Porque este adiós no duela tanto, porque este adiós no duela tanto, porque este adiós no duela tanto. Y para todos aquellos que se fueron al más allá, con mucho cariño, premonición. Muchísimas gracias y me despido con este temita en nuestro idioma, nuestro Oruna Simi. Mauca Zapato para todos ustedes. Y en el 7º Congreso Nacional e Internacional de la Música Ayacuchana, Mary Rodríguez para todos ustedes. Mauka zapato ikimkan ni kuchong kuchong wis chunaiki. Mauka zapato ikimkan ni kuchong kuchong wis chunaiki. Musuh ni kinanachipting mau kay kita mas kawangkin. Musuh ni kinanachipting mau kay kita mas kawangkin. Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Anda corazón cochino, aprende a tener vergüenza. Kuya nikita chihnispa, chihnikita kuyamkin. Wayo nikita chihnispa, chihnikita wayukin. A ver si me acompaña con esas palmas como ayacuchanos, señores. Eso es. Mauka zapato ikiskani, kuchong kuchong wischunaiki. Musuhniki nanachipting, mauka ikita mas kawanki. ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? ¿Quién es aquella paloma que canta sobre el limón verde? Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. Anda, dile que no cante, que el corazón se me parte. La sochaica puachca corre del ya, también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. La sochaica puachca corre del ya, también tengo para enlazarte, también tengo para enlazarte. Muchísimas gracias, señores, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mary Rodríguez. Yo quiero hacer un paréntesis para dar un respetuoso y cálido saludo a un hombre que ha hecho mucho por Ayacucho y ahora vive en Lima. Es hermano de Victoria Porra Quintanilla, quien los sábados y domingos en la pantalla chica de Canal 7 de televisión en Bisquitaki está
siempre llevando el nombre de Ayacucho. Gracias Paco Luján, con P de Perú, que está con nosotros. Paquito Luján, a ti, a tu esposa, a tus hijos, los queremos mucho. Dile a tu hermana Victoria Porra Quintanilla que nosotros le recordamos y estamos seguros que el próximo año, como decía, en la Plaza de Armas de Ayacucho hagamos el 8º Congreso Nacional de la Música, de este gran Congreso de la Música ayacuchana. Bien, señoras y señores. Bien, señoras y señores, a continuación, Indira Ventura, viene de la provincia de Víctor Fajardo, Huancapi. Un fuerte aplauso para Indira Ventura, con 10 años de labor, siempre ella en el Centro Cultural de Ayacucho se presenta. Indira Ventura. Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y gracias por este espacio. Felicitar al gobierno regional por este hermoso evento. Para ustedes, con mucho cariño, este hermoso tema vamos a dedicarle al amor. Es un tema muy hermoso que personalmente me encanta. Te propongo, maestros, en re menor, con mucho cariño para todos ustedes y que viva nuestra diversidad cultural, nuestra música ayacuchana. Muchas gracias, grandes maestros. La guitarra. Quiero aprovechar para mandar saludos a todos mis amistades, mis amigos que están presentes aquí en este hermoso evento. ¿Sí, maestros? Vamos. Acariciando por siempre solo un recuerdo. Yo no voy a vivir la vida entera acariciando por siempre solo un recuerdo. De mí, me hiere tanto la espera. No te vayas de mí, cariño mío, no. Me hiere tanto la espera. Yo no voy a vivir de esta manera, esperando que vuelvas todos los días. Yo no voy a vivir de esta manera, esperando que vuelvas todos los días. Cariño mío, no te vayas de mí, me aterra tanto el olvido. No te vayas de mí, cariño mío, no, me aterra tanto el olvido. ¡Vamos! ¿Dónde están esas palmas? Como buenos ayacuchanos.
Eso. Y que vivan nuestras formas musicales, nuestro pumpí, nuestros ricos buenos ayacuchanos, el yarabí, el jarao y la hachua. Vamos. Yo no voy a vivir la vida entera llorando, solo llorando por tu partida. Yo no voy a vivir la vida entera llorando, solo llorando por tu partida. Si tú me quieres, amor, yo te propongo a vivir la vida entera conmigo. Si tú me quieres, amor, yo te propongo a vivir la vida entera conmigo, la vida entera conmigo, la vida entera conmigo. Muchas gracias. Y bueno, me despido de esta manera con este hermoso toril, maestros en re mayor. Vamos a alegrar esta hermosa noche, ¿sí? Y nos podemos a bailar para ustedes. ¡Vamos! Pasalinas, chay. Eso. Vaselinas, chay, vaselinas, chay, vaselinas, chay, vaselinas, chay. Ese olor que tú tienes me ha robado mi corazón. Ese olor que tú tienes me ha robado mi corazón. Eso. Desde muy lejos yo he venido. Desde muy lejos yo he venido. Solamente por quererte, solamente por amarte, solamente por quererte, solamente por amarte. Eso. Y con mucho cariño para todos ustedes. Turu, 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 vaca, 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 ole. Eso. Y quiero mandar saludos a mis compañeras Lili Farfán. Vamos, a mi Stephanie. Eso. Yo te amo, Niscaikita, Cangalulla y Plaza Chaupi. Yo te amo, Niscaikita. Yo yach kankichum, yo yach kanin. Yo yach kankichum, yo yach kanin. Cangalulla y Plaza Chaupi. Yo te amo, Niscaikita, Alcamenca y Plaza Chaupi. Yo te amo, Niscaikita. Eso. ¡Ay, qué rico! Y muchas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y vamos con esa fuguita. Mira, 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 yo soy soltera. Guaita rosas pa' chau pimpi. Mira, 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 yo soy soltera. Guaita rosas pa' chau pimpi. Mira, 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 yo soy soltera. Guaita rosas pa' chau pimpi. Mira, 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 yo soy soltera. Guaita rosas pa' chau pimpi.
rusaspa, chau pimpi, guaita rusaspa, chau pimpi, guaita rusaspa, chau pimpi. Guaita rusaspa, chau pimpi. Y muchas gracias, Indira Ventura, para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, pero no nos podemos despedir sin bailar un carnaval huamanguino ayacuchano. Todos a la ronda, aquí nos despedimos como debe ser. Ahora sí, pero se harán a bailar todos.